envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Hechos, capítulo 13, versículos 13 hasta el 23. Vamos a hablar del comienzo de la obra de Pablo y Bernabé en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Así que vamos a leer alternativamente el pasaje de hoy. Dice lo siguiente: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Muchas gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en este lugar para alabar tu nombre, reconociendo que tú eres el Dios soberano, el soberano de la historia, el soberano de nuestra historia también, quien está en control de todas las cosas, quien guía todas las cosas conforme a su buena voluntad para bien. Hoy, Señor, en tu palabra queremos encontrar también consuelo, fortaleza y dirección para nuestra vida. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 22. Leamos juntos, por favor. Ya, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme a mi corazón. Un varón conforme a mi corazón. Ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios es un sueño casi hasta utópico de varios cristianos. Seguramente sea la meta de muchos de nosotros. La idea nos inspira, nos enternece, nos estremece, nos conmueve, nos impulsa, nos entusiasma y nos motiva a esforzarnos por ver si tal vez lleguemos a ser reconocidos de esta manera. Creyentes conforme al corazón de Dios. Pero más allá de parecer un ideal inalcanzable para todo ser humano, la palabra nos habla de uno como nosotros, al que el Señor consideró un varón conforme a mi corazón. Y además la palabra y la historia nos demuestran los motivos que condujeron a definirlo de esta manera. Porque fue Dios quien lo formó y lo entrenó. Y porque fue Dios a quien ese varón siguió sinceramente. En su primer viaje misionero, Pablo presentó a Jesús como el Salvador de Israel. Para esto, dio un mensaje en el que hizo un recorrido por la historia del pueblo hebreo. En medio del discurso, el apóstol mencionó a ese varón conforme al corazón de Dios
que fue sombra y reflejo del Mesías. Que también nosotros descubramos al Dios de la historia que dirigió nuestras vidas y nos moldeó para hacernos parte de su plan redentor. Que el Señor también nos reconozca como hombres y mujeres conforme a su corazón, por hacer todo lo que Él ansía, por reflejar su presencia, por revelar, como Pablo y Bernabé, su salvación a las almas. Amén. El viaje iniciado por los hermanos de Antioquía continuó su marcha luego de haber pasado por la isla de Chipre. Bernabé, Pablo y Juan Marcos se embarcaron desde Pafos rumbo al puerto de Perge en la actual Turquía. Sin embargo, allí, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Por algún motivo, Juan Marcos no pudo continuar con la misión y regresó a la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, únicamente Bernabé y Pablo siguieron adelante. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Antioquía de Pisidia era una ciudad importante en la provincia de Galacia. Era un centro estratégico de comunicaciones entre diferentes regiones. Allí vivía una numerosa colonia de judíos. Así que, una vez más, reconociendo las ventajas de un auditorio ya preparado para predicarle, Bernabé y Pablo se dirigieron a la sinagoga de la ciudad. Era frecuente que en las reuniones de los días de reposo se hiciesen oraciones, bendiciones y se leyeran las Escrituras. Luego, los responsables de la sinagoga invitaban a alguno de los asistentes a que pasara al frente para compartir una enseñanza de la palabra de Dios con alguna aplicación práctica. Fue así que, ante la presencia de Pablo y Bernabé, unos visitantes desconocidos, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. De este modo, Dios abrió una extraordinaria puerta ante Bernabé y Pablo para que testificasen abiertamente a Jesús. Los miembros de aquella congregación les dieron la chance de hablar alguna palabra de exhortación ante quienes estaban bien dispuestos a escucharlos. Y en verdad, los apóstoles tenían un mensaje extraordinario y que estaban dispuestos a compartir. Así que, reconociendo esta oportunidad incomparable, Pablo tomó la palabra y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Estar en el lugar exacto y en el momento justo les dio a los apóstoles la oportunidad de predicar a Jesús. Y ellos no la desperdiciaron. Algo interesante es que en aquella asamblea había tanto judíos como extranjeros. Estos asistentes extranjeros, reconocidos como temerosos de Dios, eran gentiles que simpatizaban con la religión judía y que llamativamente se encontraban en la misma reunión. No era frecuente que judíos y temerosos de Dios participasen juntos en la celebración del día de reposo, pero Dios preparó un ambiente único, porque de esta manera la concurrencia a la que Pablo les comunicaba su mensaje era universal. Por lo tanto, frente a un auditorio atento, se presentó una ocasión fabulosa para dar a conocer la salvación de Dios ofrecida a todos los hombres. El Señor prepara los ambientes y los corazones de las personas para que reciban su mensaje de salvación en el momento preciso. Crea las condiciones necesarias para que las almas reciban su palabra. Pero los hijos de Dios, como los apóstoles, necesitamos aprender a seguir la guía del Espíritu Santo. Ante las puertas que el Señor nos abre, debemos estar listos a aprovechar cada circunstancia que el Señor nos presenta para predicar el Evangelio. Cuando se nos da la palabra, cuando se nos permite hablar,
con valor debemos revelar nuestra fe y anunciar el mensaje de vida en Cristo. De otro modo, ¿cómo creerán los que no han oído aún el mensaje de salvación? Lo que muchas veces sucede es que aun cuando se alinean todos los planetas y las personas están atentas a oír lo que tenemos para decir, los cristianos nos quedamos mudos. No sabemos por dónde empezar, porque no estábamos espiritualmente preparados para compartir nuestra fe. Entonces nos gana el temor a ser rechazados o a ser vistos como bichos raros. Y hablamos con superficialidad, maquillando el Evangelio. Pero para ser instrumentos de bendición y dar a conocer a Jesús con claridad ante la gente, debemos prepararnos espiritualmente. Debemos estar preparados espiritualmente. Ante todo, debemos procurar vivir llenos del Espíritu Santo. Y esto es posible por llevar una vida de oración. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Por tanto, orar para ser llenos del Espíritu Santo y ser sensibles a su voz es fundamental para reconocer las oportunidades y para compartir poderosamente el Evangelio. Sin el Espíritu Santo no podíamos estar preparados a compartir el Evangelio. Necesitamos orar para ser llenos del Espíritu Santo. Si es que nos cuesta compartir el Evangelio, si es que nos cuesta compartir el mensaje de vida, deberíamos preguntarnos, ¿no será que nos falta orar más? ¿No será que me falta orar más? Cuando perseveramos en orar, el Señor nos llena de un profundo amor, un amor por las almas. Y este amor no nace del esfuerzo propio o de la emoción personal, sino de Dios mismo. Pablo nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los hijos de Dios recibimos su amor para amar como Él nos amó. Pedro asegura que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el que ha experimentado el amor del Señor ama como Él ama. Por lo tanto, está atento a compartir la salvación de Jesús. Es imposible ser un predicador eficaz del Evangelio si no se tiene genuino amor. El que no ama no predica. Pero yo nunca podría hablarte de física cuántica y tratar de enseñarte si no lo he estudiado y he entendido primero. ¿No es así? Nadie podría compartirte una enseñanza de lo que nunca estudió. Porque entonces, más que un maestro, sería un desvergonzado chamullero. De igual manera, un buen predicador es aquel que primero ha conocido y experimentado el Evangelio. Lo que muchas veces nos pasa a los cristianos es que, avalados por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, pretendemos que Él nos haga hablar de física cuántica cuando ni siquiera sabemos la tabla del 2. Pablo pasó varios años meditando y preparándose en el conocimiento de la palabra. Por eso supo qué decir, guiado por el Espíritu Santo, sí, pero supo qué decir cuando se le presentó la oportunidad. El mismo Pablo nos garantiza que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra tiene poder para guiarnos a la salvación. Por eso, para no desaprovechar las ocasiones que Dios nos da de predicar su salvación, debemos poner atención
en entrenarnos en el conocimiento de su palabra y no ser chamulleros espiritualosos. Asimismo, dicen que la práctica hace al maestro. Y esto también se aplica a la vida de quienes predican a Jesús. Nadie gana una maratón si solamente se dedica a leer libros de entrenamiento, técnicas de entrenamiento. Hay que ejercitarse, hay que entrenar. Pablo había estado predicando desde su conversión. De esta manera obtuvo una gran experiencia. Y seguramente su predicación se fue perfeccionando con el tiempo. También nosotros necesitamos ejercitarnos, predicando todas las veces que podamos. Y entonces, al presentarse un ambiente adecuado, sabremos qué decir. Cuando le dieron la oportunidad de hablar sobre su fe, Pablo no la desaprovechó, porque estaba bien preparado espiritualmente. Venía orando y estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía ferviente amor a los oyentes. Se había preparado en el conocimiento de la palabra de Dios. Se había ejercitado en la predicación. Pero sobre todo, se sometía y obedecía la voluntad del Señor, mostrando su disponibilidad. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia, no por turismo, sino por compartir el Evangelio de Jesús. Este era el propósito de sus vidas. Por eso, cuando se les pidió palabras de exhortación, Pablo se puso de pie e inmediatamente comenzó a hablar. Estemos también nosotros preparados a llevar el mensaje de salvación en cada ambiente que el Señor prepara, en constante oración y llenos del Espíritu Santo, revestidos de sincero amor y del conocimiento de la palabra, bien ejercitados y con sincera disposición. Entonces, Dios completará su obra en el corazón de quienes esperan oír palabras de vida. Dios traerá salvación a las almas a través de nuestro testimonio y nuestra predicación eficaz. Amén. Puesto de pie ante la congregación de judíos y temerosos de Dios, Pablo dio un sabio discurso. En su mensaje hizo un recorrido por la historia enfatizando la acción soberana del Dios de Israel. El apóstol declaró: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. En su mensaje, Pablo presentó al Dios que había hecho todo por su pueblo, porque fue Dios quien eligió a los padres de la nación y quien los multiplicó. Él fue asimismo quien rescató a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Dios fue quien guió a su pueblo por el desierto por 40 años, sustentándolos y soportando con paciencia cada una de sus murmuraciones. Llegado el tiempo, Dios los hizo poseedores de la tierra prometida, derrotando a los antiguos pobladores. Por eso Nehemías alabó al Señor diciendo: multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Dios fue el que eligió a los antepasados, enalteció a su pueblo, lo rescató de servidumbre, lo soportó en el desierto, destruyó a sus enemigos y le dio el territorio por herencia. Dios lo hizo todo. Dios es el soberano de la historia de Israel y es el soberano de la historia de toda nación y de todo ser. Dios es el soberano también de tu vida, es el soberano de tu historia. El Señor
Había constituido a su pueblo y lo había establecido en la tierra de Canaán. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David. Dios había conducido el destino de Israel. Aún así, les dio gobernantes que los liderasen y los guiasen por camino de rectitud. Por 450 años estableció jueces que los protegían ante las amenazas de los enemigos y hacían regresar su corazón cuando pecaban contra el Señor. El último de esos jueces fue Samuel, quien asimismo fue el primero de los profetas de Israel. En ese momento, el pueblo pidió un rey como tenían las otras naciones, y Dios les presentó a Saúl, a quien Samuel ungió por rey de los hebreos. Aún así, Saúl fue destituido por su desobediencia al Señor. Samuel le dijo a Saúl: tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ese prójimo al que el Señor le daría el reino de Israel en su lugar, en lugar de Saúl, era David. Pablo declaró en su mensaje en Antioquía de Pisidia que Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David fue establecido por el Señor como rey sobre su pueblo. E impresionantemente, Dios aseguró que David era un varón conforme a su corazón. Pero, entonces, ¿por qué un mortal y pecador como David fue considerado por Dios de esta manera? ¿Cómo es que David fue un varón conforme al corazón de Dios? David era el menor entre 8 hermanos, hijo de Isaí de la tribu de Judá. Mientras sus hermanos eran fuertes soldados del ejército de Israel, David era un tierno muchacho que se dedicaba a pastorear ovejas. Aún así, él no realizaba su labor con desgano y sin compromiso. David exponía su vida con tal de rescatar al más pequeño de sus corderos de las garras de los depredadores. Por otro lado, desde su juventud, David fue un ferviente adorador, entonando cánticos y alabando al Señor. Su sincera fe en Dios lo hizo enfrentar al gigante Goliat, a quien derrotó apenas con una honda. Al ver su amor a Dios, su devoción, su vida responsable, su valor y su fe, rápidamente podíamos concluir en que en verdad era un varón especial, con un corazón como el de Dios. Sin embargo, cuando pensamos en lo que hizo al llegar a ser rey, su adulterio, su homicidio contra un hombre leal, sus mentiras, su inacción ante el pecado de sus hijos, nos preguntamos cómo podría haber sido calificado por Dios como un varón conforme a su corazón. Aún así, David no fue un varón conforme al corazón de Dios por ser perfecto. David no fue un varón conforme al corazón de Dios por ser perfecto, sino por lo que Dios había hecho de él. Dios había moldeado a David desde su nacimiento. Lo hizo pastorear para que practicara el amor, el servicio y el cuidado a los más indefensos.
Así lo preparó a fin de que fuese un pastor para el pueblo de Israel. Dios vino a su encuentro y se mantuvo en comunión con él. Dios guió sus pasos y lo llevó a enfrentar y derrotar al filisteo Goliat. Dios lo eligió por sobre cualquier otro. David era un hombre, era un varón conforme al corazón de Dios, porque fue conformado y disciplinado por el Señor, por ese Señor soberano, para los propósitos gloriosos que le tenía preparados. Dios hizo de David un varón conforme a su corazón. Aún así, no solo fue la acción de Dios la que hizo de David un hombre apto para su obra. Pablo señaló que el Señor dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. David era un varón conforme al corazón de Dios, no solo por lo que el Señor había hecho de él. David asimismo ansiaba cumplir la voluntad de Dios y obedecerle en todo. Era un siervo entregado, comprometido y obediente. Aun cuando cometió graves pecados, fallándole al Señor, nunca ignoró su reprensión. Antes que enorgullecerse y apartarse de Dios, reconoció su falta y se arrepintió sinceramente. Al descubrir que había pecado contra el Señor, su ser se desintegraba por dentro de dolor. Por eso confesó: mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David reconocía el amor y la misericordia del Señor. Jamás se inclinó a otros dioses. Por el contrario, temía apartarse del Señor o que el Señor se apartara de él. Él exclamó: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Dios lo era todo para David. Por eso, por lo que Dios había hecho de David y por cómo David le correspondía al Señor, David era un varón conforme a su corazón. Por su gran pasión por el Señor, David quiso darle lo mejor y aprendió que la mayor ofrenda que podía traerle era aquello que lo mantuviese en comunión con él. Por eso afirmó: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A fin de mantener una comunión con el Señor, David se propuso construirle un templo para venir a su encuentro. Viendo su ardor, Dios le prometió: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. De esta forma, el Señor le dio la tremenda promesa de que uno de sus descendientes se convertiría en un rey eterno. Este no sería otro que el Mesías. Por eso, al hablar de David, Pablo aseguró en su discurso: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. David era un varón conforme al corazón de Dios, porque él fue sombra y reflejo de Jesucristo. Así como lo fue David, Jesús declaró: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús expuso su vida para librarnos de las garras del diablo, el mayor depredador. De esta forma glorificó al Padre Celestial y nos dio a conocer su amor desde una cruz. Fue valiente y obediente, cumpliendo todo lo que Dios quiso.
Y aunque pasó por la muerte, se convirtió en el más grande vencedor contra aquel gigante al resucitar. Jesús es el Salvador de Israel y del mundo entero. Jesús vino a ser el Salvador de tu vida. Él es el Rey eterno que gobierna para siempre. Aún más que David, Jesús fue el perfecto varón conforme al corazón de Dios, porque Él nos reveló el carácter del Padre Celestial con su vida. Y en Él encontramos el modelo a seguir para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. La obra de Dios se extendió a lo largo de la historia por medio de aquellos a quienes Él eligió, llamó, formó y estableció. A pesar de sus imperfecciones y debilidades, Dios les confió la labor según sus gloriosos propósitos. Porque el verdadero protagonista de la historia es nuestro Señor. Dios moldea a sus siervos. Así lo hizo con David. Por eso él era un varón conforme a su corazón. Él fue formado desde el vientre de su madre y entrenado por el Señor para ser reflejo y sombra del Mesías por venir. Pero además, David decidió corresponderle, rindiéndose ante él y buscando agradarle con todo su ser. Pablo declaró: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos hechos salvos por gracia, para que cumplamos los propósitos del Señor según lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Él nos moldea por su Espíritu Santo, nos entrena, nos llama a reflejar su presencia ante el mundo, nos llama a testificar su nombre, tal como lo hicieron Bernabé y Pablo. Dios nos vuelve valiosos instrumentos en su obra redentora. Que al igual que David, también nosotros seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, por reflejar a nuestro Salvador Jesús. El deseo del Padre Celestial es que le amemos intensamente y le obedezcamos como David. El deseo del Padre Celestial es que demos a conocer la salvación de Cristo para que los que crean reciban vida eterna en Él. El deseo de nuestro Padre Celestial es que hagamos todo lo que Él quiere y seamos hombres y mujeres conforme a su corazón. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño y el soberano de nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tus propósitos para con nosotros siempre han sido de amor y de salvación. Tú viniste a nosotros con el Evangelio de Jesucristo para que pudiéramos conocerte. Nos diste salvación solo por tu gracia, pero también nos llamaste a vivir para testificar y realizar las obras que tú preparaste de antemano. Señor, delante de ti hoy todos nosotros entendemos tu gran amor y queremos corresponderte. Vemos tu deseo también de formarnos como hombres y mujeres conforme a tu corazón. Como tú guiaste cada paso de nuestra vida, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, todo para prepararnos a fin de que podamos cumplir esas obras que preparaste de antemano. Hoy delante de ti, viendo tu obra en nuestra vida, tu gran paciencia, tu misericordia, tu guía, hoy también nosotros queremos corresponderte por medio de obedecerte y expresarte así nuestro amor. Queremos ser siervos fieles a ti y verdaderamente ser instrumentos para tu obra, varones conforme a tu corazón, no solo por lo que tú has hecho, sino también por lo que nosotros queremos hacer por ti. Úsanos, Señor, como a Pablo y a Bernabé, para que podamos también dar a conocer tu salvación. Prepáranos espiritualmente, para que en el momento exacto que tú pones delante de nosotros, sepamos qué decir y no desaprovechemos ninguna oportunidad.
Te damos gracias por tu bendición, gracias por estar a nuestro lado siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.